tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crisma Rujano y la acompaño por la próxima media hora para analizar pues los números que mueven al mundo, también los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato con titulares. Gobierno de Cambiemos aceita ruta del endeudamiento de la economía argentina. Primera emisión de este 2017 compromete 9.000 millones de dólares más intereses. En nuestra lista económica vamos a repasar el desempeño de la economía de India. Y Estados Unidos registra su peor déficit comercial en 7 años. ¿Por qué? Lo revisamos. Queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagar. Las palabras textuales de Mauricio Macri expresadas el martes durante una breve interrupción de sus vacaciones navideñas. 2 días después de este anuncio, el Ministerio de Finanzas argentino, que encabeza Luis Caputo, realizó la primera emisión de deuda externa de 2018 por un montante de 9.000 millones de dólares. Estamos hablando que los 4 bancos extranjeros que participaron en la coordinación de esta operación fueron Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Santander y el BBVA. El debut anual de la Argentina en los mercados internacionales se distribuyó en 10 tramos, en 3 tramos, quiero decir, lo tenemos en pantalla: 1.750 millones a 5 años, 4.250 millones a 10 años y 3.000 millones a 30 años. Hablamos de millones de dólares. Estos últimos, los bonos a 3 décadas, tienen un cupón de 6.8% anual y como se vendieron por debajo de su valor nominal, el rendimiento asciende a 6,9%. Un dato, si cabe, más contundente: la rentabilidad ofrecida por esos papeles es 48% superior a la reconocida por México el miércoles durante la emisión de un bono con el mismo plazo. Y estamos en 2018, es decir que esos títulos que se pautaron para la década terminarán de pagarse en 2048, cuando Antonia Macri, la hija menor del mandatario argentino, haya cumplido 36 años. Estas emisiones alimentan este nuevo ciclo de endeudamiento, cuyo atractivo reside justamente ahí, en los ingentes rendimientos que se encuentra Argentina entre los más elevados del mundo emergente. De hecho, un relevamiento realizado por la agencia de información financiera Bloomberg indicó que en 2017 la rentabilidad de la deuda externa argentina solo fue superada por títulos emitidos en Bélice. El desmantelamiento de las regulaciones cambiarias, es decir, el fin del cepo, sumado a la liberalización de los movimientos de capitales, el pago a los fondos buitres y además ese renovado vínculo con el Fondo Monetario Internacional, forman parte del paquete de transformaciones que también han patrocinado el regreso estelar de Argentina a los mercados de deuda externa en esa llamada vuelta al mundo, que se ha convertido en la ruta del endeudamiento liderada por un grupo de exdirectivos de grandes bancos internacionales, y un proceso que además ha sido apalancado por esos bajos niveles de deuda que dejó el kirchnerismo. Y en Bolivia, el presidente Evo Morales apuesta por mayor soberanía alimentaria. Hoy se inauguraba un sistema de microrriego para cultivar vegetales. La obra demandó una inversión de 1,3 millones de bolivianos. Pobladores del departamento de Oruro reiteraron que la inversión beneficiará a cientos de hectáreas en las zonas más apartadas. Con tarcas y bailes tradicionales celebraron la posibilidad de aumentar la productividad de las casi 2.000 hectáreas colectivizadas en septiembre de 2014. La inversión del Estado plurinacional obedece al objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, una de las máximas que guía la revolución agraria y productiva del proceso de cambio boliviano. En muchos casos, en el altiplano boliviano recién está llegando los sistemas de riego.
riego es agua más tierra es comida segura. Y nuestra obligación es cómo garantizar soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Y queriendo seguir los pasos de su vecino argentino, el gobierno no electo de Brasil prepara otra propuesta de enmienda constitucional, esta vez sobre la llamada regla de oro. Se trata de una norma en la Carta Magna que prohíbe al gobierno captar recursos en préstamos en los mercados, es decir, emitir deuda por un volumen superior a lo que pretende usar en inversiones. La propuesta de PEC está siendo discutida por Rodrigo Maia, quien es presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, también por Enrique Meireles, el ministro de Hacienda de Temer, ambos cotizados a postular la presidencia de Brasil. El objetivo de la ley de la regla de oro es evitar que el Estado se endeude para pagar gastos corrientes como salarios a personal y mantenimiento. Pero sucede que hace unos meses el Tesoro indicó que el gobierno necesita de 184.000 millones de reales para cumplir con la regla de oro en 2018 y el gobierno de Temer está presentando dificultades para adecuarse a esta norma por el desfase de las cuentas públicas. De ahí que quiera suspender la regla de oro al menos hasta 2026, ya que la medida le ahorraría a Temer a sufrir un proceso de crimen de responsabilidad e incluso podría resultar en un impeachment. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando nuestra lista, la economía de India. ¿Por qué se dice que va a ser la gran potencia económica en los próximos 5 años? A la vuelta revisamos. Y desde que en 2014 fuera elegido como primer ministro de India, Narendra Modi ha emprendido casi una cruzada por colocar a este país asiático de vuelta en el mapa. Un mapa que, si observamos a detalle, viene siendo reconfigurado en un cambio en la correlación de fuerzas geopolíticas y geoeconómicas. La pregunta es, ¿en qué puesto de esta nueva fotografía mundial se ubicará India? 70 años después de haberse logrado la independencia de India, el primer ministro Narendra Modi está decidido a actuar firmemente para lograr un cambio económico real. Llegó al poder en mayo de 2014, con un ambicioso programa para reformar un modelo económico y mejorar la eficiencia de una administración pública muy endeudada. Empezó a tomar medidas legales para corregir la endémica corrupción pública. El 8 de noviembre de 2016 decidió sacar de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias para sustituirlos por otros nuevos en un país donde el 80% de las transacciones económicas se hacían al contado. La medida fue concebida con la idea de frenar la economía informal, combatir la corrupción, llevar el cumplimiento tributario e impulsar la adopción del dinero digital. Otra reforma estructural de gran calado fue la introducción a partir del 1 de julio de un complejo sistema de impuestos unificados para bienes y servicios que sustituye gravámenes federales y estatales existentes para optimizar los impuestos domésticos en todo el país, reducir la complejidad y disminuir los cuellos de botella causados por controles fronterizos. Esto se tradujo en que el número de declaraciones de la renta creciera un 25%. Además, lanzó la campaña Make in India para atraer las inversiones extranjeras, especialmente a las grandes empresas multinacionales ávidas de penetrar en un país tradicionalmente cerrado al exterior. India ha puesto en marcha grandes obras de mejora de infraestructuras como carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril. Según datos del gobierno, el país atrajo 60.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en el año hasta marzo de 2017, un 8% más que el año previo.
Y de los números se desprende que India ha resistido mejor que otras economías emergentes la recesión económica global. En 2015 se vio particularmente beneficiada por la caída de la cotización del petróleo en el mercado internacional. En su condición de importador neto de crudo, los bajos precios le ayudaron a reducir la presión inflacionaria, que para julio de 2017 se ubicaba en 2,36%, con un acumulado del 5,7% anual, 3 décimas por debajo del rango tope estipulado por el Banco de Reserva de India, quien es la máxima autoridad monetaria de este país. En otras palabras, la inflación está controlada, al igual que el déficit en cuenta corriente, mientras que la demanda interna sigue siendo sólida. Ahora, si bien la economía de India ha experimentado a escala mundial el crecimiento más rápido en los últimos años, todavía le queda camino para integrarse por completo con el resto del mundo. Aún así, los números sugieren que el país, por lo pronto, está dando la talla. El país asiático es el segundo mayor productor agrícola del mundo, conocido por sus especias, tés y bambú. También es el segundo mayor productor de trigo, arroz, azúcar y maní. El sector industrial indio emplea más de 100 millones de personas. Es la 10ª industria más grande del mundo, con un tamaño de aproximadamente 484.000 billones, representando por sí solo el 2,2% de la industria global. La India es un gran jugador de comercio internacional. Es el 17º exportador a nivel mundial y el 10º importador. Sus principales exportaciones son derivados del petróleo, piedras preciosas, maquinaria, hierro y acero, medicamentos y software, mientras que sus principales destinos de exportación son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Hong Kong. Y en relación al comercio con América Latina y el Caribe, el país asiático se ha convertido en el 5º mercado de exportación argentina, el 6º de Chile, el 8º de Brasil y Paraguay y el 10º de Bolivia. Y Latinoamérica destina a su nuevo socio el 2,1% de sus exportaciones y recibe de allí el 1,5% de sus importaciones. Además, vale decir que la economía india se ubica como la 9ª más grande del mundo, con un PIB nominal de 1.824 billones de dólares. El Producto Interno Bruto creció 6,3% durante 3 meses al 30 de septiembre de 2017, frente al 5,7% del trimestre anterior. Eso se compara con la tasa de crecimiento de China del 6,8% en el mismo periodo. Según la OCDE, la economía nacional tendrá una notable recuperación de hasta el 7,3% en 2018-2022. Y según predice un informe recién publicado de la consultora internacional PricewaterhouseCoopers, el PIB indio crecerá entre 2017 y 2050 a un vertiginoso promedio anual de 4,9%, lo que llevaría a que India pase de representar el 7% de la economía mundial hoy al 15% en 2050. Cifras que pueden ser música para los oídos del primer ministro indio, cuyas decisiones políticas más importantes del año pasado fueron ampliamente acusadas de provocar una depresión que redujo el crecimiento a su ritmo más lento en 3 años. Y pese a ese escenario del que también se beneficia incluso la clase media, la economía de India, hay que decirlo, se enfrenta también a grandes desafíos. La pobreza generalizada, 1 de cada 2 ciudadanos vive por debajo de este umbral, un volumen muy grande de préstamos también incobrables en el sector bancario y el problema a largo plazo de crear empleo para su numerosa población futura. Son retos a los que hay que ponerle la lupa para que ese crecimiento y el buen desempeño macro también se sienta en lo micro. Así vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando nuestro recorrido 360, la economía de Estados Unidos, por qué registra el déficit comercial más alto en los últimos 7 años.
lo que son las paradojas económicas. La principal potencia económica mundial registra también el mayor déficit comercial en casi 7 años. Hablamos de la balanza de Estados Unidos, que en noviembre pasado alcanzó cifras récord en rojo, según informó el Departamento de Comercio de este país. Hablamos justamente de que el déficit general de noviembre en la balanza comercial fue el más alto desde enero de 2012, superando en 3.2% a los 48.900 millones de dólares de octubre. Durante la gestión del magnate Donald Trump en los primeros 11 meses de este 2017, la suma total fue de 513.600 millones de dólares, 11% más que en el mismo periodo de 2016. El Departamento de Comercio señalaba que en noviembre pasado, si bien las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 2.3%, las importaciones aumentaron 2.5%, ubicándose en 250.700 millones de dólares. Esto significa que Estados Unidos compra más bienes y servicios al exterior de lo que vende. Se sabe que el incremento en el déficit comercial amenaza el crecimiento económico de cualquier país y, de hecho, el mismo presidente Trump considera estos números como una señal de debilidad económica. Sin embargo, además, sus esperanzas están centradas en esa reforma fiscal que, dirá él, pues ayudará a reducir las cifras. Hay preguntas sobre esto, por ejemplo, ¿a qué se debe el déficit comercial de Estados Unidos? Y hay varias cuestiones allí que señalar. La baja oferta productiva, una caída industrial que hace que se importe más, y también la emisión sin parar de papeles, de dólares, que luego reparte por el mundo. Aún así, este país, con su hegemonía del dólar, todavía se le tiene permitido seguir tranquilamente sosteniendo un déficit comercial crónico. Pero fíjense que, continuando acá las noticias sobre Estados Unidos, estos no son los únicos números que desmontan a la potencia económica como una fuerza, sino también la trabajadora, que siempre es reflejo de salud económica en un país, y precisamente es otra pata de la que también cojea la administración de Trump. Datos aportados por el Departamento del Trabajo indican que la creación de empleos retrocedió en 80.000 puestos laborales en diciembre frente a los resultados del mes inmediatamente anterior. De acuerdo con los datos de esa entidad, en el último mes del año 2017 se establecieron 148.000 nuevos empleos frente a los 228.000 de noviembre, cifra muy lejana además a los pronósticos de Trump, que por cierto había prometido en campaña, ya que esperaba un registro cercano a los 190.000 puestos laborales al cierre de 2017. Actualmente en el país norteamericano, alrededor de 6,6 millones de personas no tienen empleo. Y aquí más informaciones sobre Estados Unidos. La FED se muestra preocupada por los niveles de inflación del país. América Economía titula justamente: Reserva Federal de Estados Unidos estima que futuras alzas de tasas seguirán guiadas por la inflación. El texto refiere: las autoridades de la FED mostraron preocupación sobre el destino de la actual baja inflación y vieron los recientes cambios tributarios propios de la reforma fiscal estadounidense como un impulso para el gasto al consumidor, de acuerdo a las minutas de la última reunión de política monetaria que fue celebrada el 12 y 13 de diciembre pasado. Un encuentro en el que también se evaluaron las posibilidades de los recortes de impuestos del gobierno de Trump o el relajamiento de las condiciones financieras que pudieran causar presiones inflacionarias crezcan demasiado, y también consideraron la posibilidad de que la inflación real y esperada pudieran no acelerarse al objetivo de la FED. Y ahora sobre el viejo continente. El condicionamiento del presidente de España, Mariano Rajoy, sobre el aumento salarial solo si hay un incremento del PIB. Ahora también se suma esas cifras de precariedad en los empleos que denuncia la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España. Referimos también, titular del portal Europa Press, la tasa de precariedad en España casi duplica la de la UE. El organismo sindical asegura que la tasa de precariedad en España, es decir, esa proporción de empleos temporales sobre los indefinidos, se situó en 2016 en 26,1%, casi el doble que en el conjunto de la Unión Europea, que se ubica
en 14.2. El sindicato asegura que no habrá un crecimiento del empleo ni de la riqueza ni una redistribución justa hasta que la tasa de precariedad baje en España a niveles similares, por lo menos, a los de la media europea. El sindicato, dirigido por Unai Sordo, pidió penalizar a aquellas empresas que no cumplan las tasas que se vayan pactando. Y por otra parte, el grupo parlamentario de oposición Unidos Podemos ha solicitado cambiar la ley que regula el acceso y la duración de las prestaciones del desempleo en el trabajo a tiempo parcial para establecer un único sistema de cálculo que sea igual para todos los trabajadores. Pablo Iglesias, el portavoz de la coalición, recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado que el sistema utilizado en España para acceder a la prestación por paro, según se trabaje en modalidad vertical u horizontal, es contrario al derecho de la UE y discrimina además a las mujeres. Y pese a que la Unión Europea extendió sanciones económicas contra Rusia hasta julio de 2018, los números de exportación récord de gas logrados por Gazprom en 2017 hacia Europa demuestran otra realidad, y es que los estados europeos dependen cada año y en buena medida del gas ruso para sostener a sus economías. El presidente de Gazprom, Alexei Miller, declaró que las exportaciones hacia Hungría se vieron favorecidas con un aumento de 21% en comparación con el año 2016. En el mismo periodo se incrementó el envío de gas a Serbia en 21,2%. Para Grecia el aumento fue de 9,3% y a Bulgaria el índice positivo fue de 4,7 puntos. Asimismo, otra nación favorecida por los niveles productivos de la empresa rusa fue Turquía, donde no solo subió la exportación de gas en 17,3%, sino que se construye al mismo tiempo un tramo de 650 kilómetros de un gasoducto marítimo entre ambos países. Así finalizamos esta emisión de Impacto Económico. También finalizamos la semana agradeciendo la compañía y, por supuesto, la sintonía. Recuerde que todas estas informaciones también las encuentra actualizadas en nuestra cuenta en Twitter, @CrismarTelesur, @TelesurTV. Chao, chao.